para que encontremos los vectores propios de la matriz dada de 2 por 2, los vectores propios correspondientes a lambda sub 1 igual a menos 3, y lambdas arriba 2 igual a menos 5, se puede escribir como vector v sub 1 igual al vector de primera, y vector v sub 2 es igual al vector 1b. Así que queremos encontrar los vectores propios en forma de vector v sub 1 y vector v sub 2, los vectores propios de la matriz A correspondientes a lambda son las soluciones distintas de 0 a la ecuación en la que tenemos la diferencia de la matriz A y el producto de lambda. Y la matriz de identidad vector de tiempos x, el vector propio es igual al vector 0. Comencemos por determinar el vector propio v sub 1 que corresponde a lambda es igual a menos 3. Así que tenemos la diferencia de matrix a la matriz dada. Y lambda, que es negativo 3 veces una matriz de identidad de 2 por 2. Vector propio de tiempos, que es el vector v sub 1, que es el vector primera. Es igual a un vector 0. Vamos a escribir menos negativo 3 veces la matriz de identidad de 2 por 2 más la matriz 3 0, 0 3. Escribamos también el 0 vector como el vector 0 0. Y ahora, para sumar las dos matrices. 45 más 3 son menos 42. 30 más 0 por supuesto son menos 30. 56 más 0 es 56, y 37 más 3 son 40. Veces el vector primera, que es el vector propio que estamos buscando, es igual al vector 0. Observe para este ejemplo, solo hay una variable. Así que para el siguiente paso, escribamos el correspondiente sistema de ecuaciones. La primera ecuación es menos 42 veces 1 o menos 42 más negativo 30 veces a o menos trigésima es igual a 0. También podemos detenernos aquí y resolver porque tenemos una ecuación con una variable. Sigamos adelante y escribamos el sistema en el que la segunda ecuación es 56 veces 1 y 56 más 40 veces 1 más cuadragésima e igual a 0. Así que de nuevo, también podríamos resolver la segunda ecuación para determinar el valor de A, para encontrar los componentes del vector propio, el vector v sub 1. Sigamos adelante y demostremos ambas cosas. Si queremos resolver esta primera ecuación para A, sumemos 38 de ambos lados de la ecuación. Eso nos daría menos 42 igual a trigésima. Dividiendo ambos lados por 30 para resolver y simplificando, obtenemos es igual a menos 7 quintos. Vamos a mostrar que obtenemos el mismo resultado de la segunda ecuación. Para resolver la segunda ecuación para A, restaríamos 56 en ambos lados, lo que nos da cuadragésima igual a menos 56, dividiendo ambos lados por 40. Y simplificando, también obtenemos es igual a menos 7 quintos. Así que ahora conocemos el vector propio, el vector v sub 1 que corresponde a lambda igual a menos 3, donde el componente x es 1 es el vector 1 menos 7 quintos. Y ahora encontraremos que el vector v sub 2, el vector propio que corresponde a lambda es igual a menos 5. Entonces, al configurar la misma ecuación, tenemos la matriz dada, una lambda menos, donde lambda ahora es negativa 5 veces la matriz de identidad de 2 por 2. Multiplicado por el vector propio, que es ahora el vector v sub 2, que es el vector 1b es igual al vector 0. Y nuevamente, escribamos menos negativo 5 veces la matriz de identidad de 2 por 2 más la matriz 5 0 0 5. Y escribamos el 0 vector como el vector 0 0. A continuación, sumamos las dos matrices menos 45 más 5 es menos 40. Menos 30 más 0 es menos 30, 56 más 0 es 56, y 37 más 5 es 42. Veces que el vector 1b es igual al vector 0 0. De nuevo, aquí solo tenemos una variable.
Vamos a escribir el correspondiente sistema de ecuaciones donde la primera ecuación es negativo 40 veces 1 o negativo 40 más negativo 30 veces b o menos 30b es igual a 0. Y la segunda ecuación es 56 veces 1 o 56 más 42 veces b es igual a 0. Y de nuevo, podemos resolver cualquiera de las ecuaciones para encontrar b. De nuevo, vamos a mostrar ambas. Resolviendo la primera ecuación para b, sumemos 30b a ambos lados, lo que nos daría menos 40 es igual a 30b, dividiendo ambos lados por 30. Simplificando, tenemos b es igual a menos 4 tercios. Así que de nuevo podríamos detenernos aquí, sigamos adelante y mostremos o tenemos el mismo resultado resolviendo la segunda ecuación para b. Para resolver la segunda ecuación para b restaremos 56 en ambos lados, lo que nos da 42b es igual a 56 negativo, dividiendo ambos lados por 42 y simplificando, obtenemos el mismo resultado de 4 tercios menos. Así que ahora conocemos el vector propio específico, el vector propio v sub 2. Que corresponde al valor propio de menos 5. Es el vector 1b, que es el vector 1 y menos 4 tercios. Espero que te haya resultado útil.